Hola chicos, de nuevo. Bueno, pues seguimos con el cuarto bloque correspondiente a la primera parte de la unidad didáctica 3. Ya sabéis que se llama captación y selección de personal. Y los dos bloques en esta unidad didáctica están claramente diferenciados. Por un lado, el primer bloque va a hablar de la captación del personal y por otro lado, el segundo bloque va a hablar de la selección del personal. Bien, empezamos con el primer apartado, que se llama el puesto de trabajo y el perfil profesional. Pone aquí que la primera tarea que debe realizar el Departamento de Recursos Humanos, y no es una tarea que se haga solo una vez, sino que hay que hacerla cada vez que queramos incorporar algún miembro de la plantilla, es hacer una buena planificación de la misma, de la plantilla. Hay que estudiar la cantidad de trabajadores y también hay que ver las posibles necesidades que puedan surgir en un futuro. ¿De acuerdo? Jubilaciones, promociones. Tan importante es cubrir a alguien que se va a jubilar como a alguien que va a promocionar, porque el que promociona deja un puesto libre en un nivel inferior. El que se jubila, pues deja un puesto libre en el lugar que se jubile. Existen, como pone aquí, ¿no? Y enlace con el segundo apartado, existen situaciones que se pueden prever. Una jubilación sabemos cuándo se va a jubilar un compañero. Una promoción, bueno, pues más o menos igual, también sabemos cuándo vamos a promocionar a alguien. Otras situaciones, como pone aquí, como dimisiones, abandonos y despidos, pues en principio es más complicado preverlo. Pero bueno, no obstante, si en función de, como pone aquí, de técnicas estadísticas y demás, en las cuales no vamos a entrar, sí que se puede, comparando con otros años, con otras empresas, con otro periodo estacional, con un periodo estacional, bueno, pues sí se puede más o menos prever. En cualquier caso, hay que tener un mecanismo ágil para que la incorporación de los nuevos trabajadores, de los nuevos compañeros, sea lo más rápido posible. Veremos en el tema 12 la diferencia entre una división y un abandono y un despido. Evidentemente, un despido no es lo mismo, por ejemplo, que una finalización de contrato. Si yo sé que dentro de un mes acaba un contrato y estoy seguro que ese contrato no va a renovar, pues tengo todo el tiempo del mundo, tengo desde que yo quiera empezar hasta que se acabe ese contrato para incorporar a un nuevo miembro de la plantilla. Está claro que la planificación de esas plantillas debe hacerse con la supervisión y con la colaboración de los jefes o de los coordinadores de los departamentos, los cuales, o la forma de proceder, la forma de trabajar debería ser que estos coordinadores envíen en una plantilla de necesidades los puestos que hay que cubrir. ¿De acuerdo? Esta plantilla se suele llamar la propuesta de provisión de personas. El jefe de cada sección tiene que elaborar tanto formularios como puestos de trabajo solicite. Es decir, uno por perfil, uno por puesto de trabajo. Yo puedo tener en mi departamento de contabilidad, puedo tener administrativo, puedo tener contable, puedo tener, en fin, pues por cada tipo, digamos, por cada perfil, tengo que proporcionar una plantilla distinta, porque cada perfil, además de tener un número distinto de empleados, un número distinto de puestos a cubrir, cada perfil tiene un número distinto de actitudes, aptitudes y demás formación que deben tener esos trabajadores que pertenecen a ese departamento y a ese perfil en concreto. Bien, bueno, aquí vemos un pequeño esquemita de, ¿no? donde la innovación junto con el desarrollo, junto con la estrategia social media, bueno, pues en ese punto medio está la participación. Bueno, simplemente una pequeña aclaración. Pasamos al segundo apartado, después de ver este primer apartado introductorio, en el cual vamos a ver cómo se realiza la captación de empleados. Bueno, la captación de empleados vamos a ver dos grandes bloques, ¿de acuerdo? La captación interna y la captación externa. Unas y otras tienen ventajas y tienen inconvenientes. Lo que está claro es que lo que queremos buscar, como bien pone aquí, es a la persona idónea, eso sin duda. Bien, en la captación interna, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, pues tenemos como ventaja que el grado de incertidumbre ante su valía disminuye, ya que es alguien conocido. Es decir, se supone que vamos a captar captación interna, alguien que está dentro de la organización, la vamos a ascender probablemente, y entonces el grado de incertidumbre ante la valía disminuye. Lo conocemos, luego ya sabemos lo que vale ese y el potencial que puede ese trabajador. Supone más responsabilidad, mayor salario, por lo que en principio debe ser motivación tanto para la persona que vamos a captar como para sus compañeros, porque en un futuro le puede tocar a un compañero esa promoción. Si la empresa está acostumbrada, estamos acostumbrados en la empresa a que haya promociones internas, los compañeros estarán motivados para ser ellos los próximos promovidos, ¿no? A un nivel superior.
El trabajador ya conoce la empresa, por lo que la adaptación es más fácil. Esto está claro, cuando tú conoces una empresa, no es lo mismo que vayas a otra empresa del mismo sector a que vayas y trabajes en la misma empresa. Ya sabes todos, ¿no?, los tejemanejes, ¿no?, podemos decir, que tiene la empresa. Es más rápido, más económico que la captación externa, porque ya veremos la captación externa como que tiene una serie de, bueno, pues, de primero tiempo, que el tiempo siempre es coste, y además pues la captación externa probablemente recurramos a alguna fuente de captación que tenga un coste, por muy poco que sea. Permite aprovechar las inversiones que se hayan hecho en formación, lo veremos en el tema 9. Si yo voy formando un trabajador conforme a un puesto de trabajo, conforme a un ascenso, pues esa inversión que yo he hecho previamente se va a aprovechar cuando ascienda a ese empleado. Por contra, ¿qué inconvenientes tenemos? Bueno, pues una persona muy buena en un puesto no significa que pueda ser muy buena en un puesto superior. Es decir, podemos tener un excelente peón de almacén, pero no tiene por qué ser un buen jefe de almacén. ¿Por qué no? Pues porque como peón de almacén va a desarrollar una serie de funciones, por tanto, digamos que ese personal va a tener una buena aptitud para ese puesto de trabajo, pero no tiene por qué ser un buen jefe de personal, no tiene por qué tener una visión del almacén, en este caso, desde un punto de vista más superior, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos perder, como pone aquí, un buen empleado en el puesto que vamos a desocupar, ¿no?, en el puesto de peón de almacén, y tener un peor empleado en el puesto de jefe de almacén. Otro inconveniente, la motivación del resto de compañeros se puede transformar en mal ambiente. Fijaros, si antes hablábamos de que la motivación puede ser una ventaja, también puede ser un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque si existen varios candidatos para la promoción, se puede entender que uno sea más injusto. Cuando se asciende a alguien, los que están en su mismo nivel pueden suponer o pueden creer que es injusta esa decisión. ¿De acuerdo? En cualquier caso hay que hablar con diálogo y hablando y sin esconder, con transparencia. El resto de compañeros pueden entender mejor este ascenso. Otro inconveniente, que las relaciones informales previas a la promoción hacen de barrera a la hora de ejercer la suficiente autoridad. Es decir, si alguien que te ve a un mismo nivel, después cuando hayas ascendido, puede ser que te siga viendo al mismo nivel, y tiene que entender que si tú has sido ascendido, tú ya eres el jefe, eres quien coordina a esa persona, ¿vale? Entonces, a veces el concepto de compañero y subordinado, que también son compañeros, ¿no?, los subordinados, pero hay que entender ese rango de jerarquía, ¿no?, que hemos establecido en el tema 1, en ese organigrama, y debe entenderse como tal, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues habrá que hacer cualquier tipo, como digo siempre, con diálogo y demás, al resto de compañeros para que entiendan y para que comprendan que ahora mismo ese nuevo compañero que ha sido promocionado está en otro nivel jerárquico, ¿vale? Captación externa. Bueno, pues las ventajas: que incorporamos personal con nuevas ideas, nuevas formas de organizar, en fin, viene de fuera, puede traernos algo que sea positivo, ¿de acuerdo? Si son jóvenes, además la empresa se puede revitalizar, se puede aprovechar de la disminución de costes, las bonificaciones de los contratos. Ya veremos en los temas 6, 7 y 8 cómo la bonificación de contratos es positiva siempre que la empresa lo use de forma positiva. Si hay mala fe, pues se puede usar esta bonificación de contrato para explotar a alguien, pero si se usa con buena fe, puede suponer una disminución de costes que haga que incremente la productividad de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué inconvenientes tenemos en este caso? Bueno, pues si la empresa opta por personal cualificado de mucha experiencia, el coste salarial será muy elevado. Es decir, si me traigo a alguien de fuera de la empresa, con un nivel, con una experiencia y con una posición en el mercado dentro de su sector, pues evidentemente el coste salarial va a ser más alto que si lo cogiera desde dentro de la empresa. Si se opta por jóvenes, bueno, pues la escasa experiencia puede ser un hándicap, es decir, puede ser un obstáculo a la hora de desarrollar esa labor. En estos casos, el proceso de selección es más lento y es más costoso. El candidato joven o experto necesitará un tiempo de adaptación, eso está claro, por muy bueno que sea. El tiempo de adaptación, que lo veíamos antes como una ventaja en la captación interna, porque el personal ya estaba dentro de la empresa, en este caso es un inconveniente, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño esquemita que puede servir de ejemplo al grupo que le toque exponer esta parte, el proceso de reclutamiento y de selección. Es muy, muy interesante, no lo voy a explicar porque creo que se explica solo, y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis, ¿vale? Esto, ya digo, es el proceso de captación y de selección, los dos mezclados. Cuando habla aquí de reclutamiento, hablamos de captación, ¿vale? Bien, principales fuentes de captación externa. Bien, las hay gratuitas, las hay no gratuitas, vamos a ver unas cuantas, las más importantes, probablemente haya más, pero bueno, creo que aquí están casi todas. La primera, la Oficina de Empleo Público Estatal, o el SEPE.
para nosotros el SAE. Para tramitar una oferta de empleo desde aquí tendremos que hacer lo siguiente. Primero, describir el puesto de trabajo, establecer un perfil, condiciones de trabajo, tipo de comunicación, horario, jornada, forma y lugar de selección de trabajadores. Esto es lo que tendríamos que hacer ante el SAE. El SEPE o el SAE hace una preselección entre los demandantes de empleo que están apuntados en esta oficina, que se ajusten a la oferta que nosotros como empresa le proponemos. El servicio se hace de forma gratuita y se suele emplear, aunque da igual en qué tipo de empleo, pero se suele emplear en procesos de selección de escasa cualificación. Que no tiene nada que ver, es decir, que sea de escasa cualificación no es un puesto de trabajo menos importante, pero bueno, que estamos hablando a lo mejor de camareros, limpiadoras, que no se suele usar, lo que quiere decir aquí es que no se suele usar a lo mejor con puestos de trabajo como médicos, ingenieros, arquitectos, pero también a veces también se recurre a este puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Agencia privada de colocación sin ánimo de lucro. Como es sin ánimo de lucro, ya podemos suponer que son gratuitas o el servicio, evidentemente lo es. En este caso, la intermediación laboral que realiza esta agencia lo que hace es colocar de forma gratuita, interconectar de forma gratuita a trabajadores y a empleadores, ¿no? A empresarios. Deben garantizar su actuación, se debe garantizar el principio de igualdad y no se puede recriminar a nadie por motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religión u opinión política. Esto es algo que llevan a cabo esta agencia privada de colocación. Si una empresa quiere colocar a alguien, tendrá que colocar al mejor, no a discriminar a alguien porque sea mujer, discriminar a alguien porque sea a lo mejor de su color de piel sea negra, o discriminar a alguien porque esté soltero o casado. ¿De acuerdo? Empresas de trabajo temporal. Bien, pues las ETT, que son conocidas, es una de las que pues tiene un coste, ¿de acuerdo? Estas empresas tienen un lucro y el lucro, su función, su negocio es también, como en las agencias privadas sin ánimo de lucro, el conectar, en cierta manera, lo que vamos a hacer es conectar a trabajadores y empresas, pero en este caso la ETT hace un contrato que se llama un contrato de puesta a disposición, es importante saber el nombre de este contrato, y el contrato lo que hace, se celebra entre la ETT y la empresa usuaria. Lo que hace es que la ETT cede el trabajador para prestar unos servicios a la empresa usuaria. ¿Cuándo se puede celebrar este contrato? Pues fijaros, en estos 4 casos. Cuando la realización de obra o servicio sea limitada, pero de duración incierta, ¿vale? Es decir, la empresa pide a la ETT un personal pues mediante una duración incierta, no se sabe cuánto es decir, una obra o servicio, cuando haya que se tengan que atender las exigencias del mercado, la acumulación de tareas, acceso de pedidos, no sé, imaginaos que estamos hablando de un negocio de hostelería y hay un servicio especial un sábado por la noche. Pues en ese caso hay que atender las exigencias del mercado, un servicio especial que puede ser una boda, ¿no? Puede ser catering en general, una cena. Entonces en ese caso podemos celebrar un contrato de puesta a disposición, como pone aquí, entre la ETT y la empresa, en este caso hostelera. Sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de puestos de trabajo, por ejemplo una excedencia forzosa, que ya veremos lo que es en la unidad 13, un tipo de excedencia en el cual el trabajador sale de la empresa para trabajar ya veremos en qué tipo de sectores puede trabajar, tiene derecho a reserva de puestos de trabajo, es decir, volverá algún día a la empresa de la que ha salido, de la que ha presentado la excedencia. En ese caso se puede establecer un contrato de puesta a disposición. Y la cuarta norma, la cuarta forma de poder celebrar un contrato de puesta a disposición es cubriendo de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure el proceso de selección o promoción del personal. Es decir, estamos en un proceso de selección en nuestra empresa mientras tengo que cubrir ese puesto de trabajo porque no tengo más narices, porque si no me quedo tirado. Bueno, pues mientras puedo recurrir a una ETT para que nos mande a un personal, digamos ahí, intermedio, ¿no? Un personal que esté de forma temporal, mientras que yo en mi empresa hago la selección definitiva de personal. Bueno, y seguimos con la siguiente forma que vamos a ver de captación externa. Son las consultoras de selección de personal. Son agencias especializadas en selección y captación de personal. Asesoran a las empresas en la búsqueda del mejor candidato. Algunas compañías externalizan, ya no suena esto del tema 1, algunas tareas del Departamento de Recursos Humanos para economizar costes. Y esta suele ser una de ellas. Es decir, en lugar de tener en el Departamento de Recursos Humanos o no tener Departamento de Recursos Humanos y querer hacer una captación una selección de personal en condiciones planificadas y demás, pues
en lugar de tenerlo, se externaliza, es decir, se contrata a una de estas consultoras para que nos ofrezcan el mejor candidato. Es algo ya que se parece a lo que hemos visto antes, ¿no? Se parece un poco a la agencia sin ánimo de lucro y demás. En este caso sí tiene lucro, evidentemente, la consultora cobra por este servicio. Bueno, es una forma más, ¿vale? Es una forma más de negocio en el caso de la consultora y es una forma más que tenemos en la empresa para poder obtener el mejor candidato. Siguiente, la bolsa de empleo, también llamada Job Sites. Suele tener una base de datos de titulados con un perfil profesional concreto que demandan empleo. Normalmente son organismos que actúan de intermediarios entre empresarios y asociados, antiguos alumnos. Por ejemplo, esta figura la tenemos aquí en el colegio, tenemos una bolsa de empleo de antiguos alumnos en la cual si alguna empresa nos demanda cualquier tipo de perfil profesional, pues si nosotros podemos atenderla, lo hacemos con los currículum que tenemos. Cuando los alumnos terminan su formación, suelen dejar su currículum en nuestra bolsa de empleo. Bueno, otro tipo de bolsa de empleo, como pone aquí, serían las numerosas páginas web que se dedican a la intermediación entre demandantes y oferentes de empleo. En este caso, se cobra una cantidad a las empresas, sin embargo, los candidatos no. Por ejemplo, InfoJobs, por ejemplo, CompuTrabajo, CompuEmpleo, Monster, en fin, existe una serie de páginas en las que Laboris también. Nosotros, como demandantes de empleo, podemos acceder gratuitamente, nos dejan que colguemos allí nuestro currículum, nuestro perfil, y son las empresas que demandan a trabajadores las que tienen que pagar para ese servicio. Bien, otra forma de conseguir captar empleados, pues con los contactos personales, también llamado networking y vulgarmente llamado enchufe. Se basa en la red de contactos personales, familiares, conocidos, amigos, suele ser un mecanismo rápido y desde luego económico. Lo que pasa es que a veces no suele ser eficiente. A veces eso de, oye, ¿conoces a alguien aquí para que trabaje el fin de semana conmigo? No sé qué. Bien, a lo mejor quizás para eso, por un fin de semana, para un remedio momentáneo, sí puede servir. Pero a la larga no es algo que no... Claro, al no ser algo que está estudiado, al no ser que un candidato que está contrastado y demás, pues no es algo que en principio nos dé la garantía de que pueda ser eficiente. ¿Puede serlo? Sí, pero garantía en principio no hay, sino tiene que ser la casualidad de que ese conocido, ese amigo, pues además sea un gran profesional y encaje en la empresa, ¿no? Bueno, como todo en la vida puede funcionar, ¿no? Lo que pasa es que a priori en la teoría es un poco aventurar el que pueda funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de un anuncio, una consulta de selección de personal, para que echéis un vistazo. Y después otro péndulo de captación, que es el que quizás le tenemos que prestar más atención desde el punto de vista nuestro académico, porque vamos a hacer una de las prácticas que vamos a hacer, pues va a consistir en hacer un anuncio en prensa. Es precisamente así, ¿no? Con la prensa. Todavía, aunque parezca que no, en los periódicos y sobre todo en revistas especializadas se publican anuncios de ofertas de empleo con requisitos del puesto de trabajo. Los anuncios suelen tener un mismo patrón, que es este de aquí: referencia de la empresa, denominación del puesto de trabajo, conjunto de funciones a desempeñar, características requeridas para el puesto de trabajo, ofrecimiento de la empresa en materia de retribución, contrato y demás, forma de contacto. Es una opción que se suele usar en procesos de selección para puestos de trabajo de gran cualificación, por lo mismo que antes no se usaba, ¿no? Bueno, vendedores de alto standing, por así decirlo, ¿no? Comerciales de alta capacidad, arquitectos, ingenieros, médicos, pero que también, igual que antes, pues también se suele usar todas nuestras empresas para otro tipo de puestos de trabajo. Un anuncio empresa en condiciones debe tener lo que aquí tenemos. Lo que habéis visto ahí arriba, que aquí lo tenemos detallado en un ejemplo. Referencia de la empresa, fijaros aquí arriba. Bombas y tú. Empresa importante, multinacional, fabricante, tal. Como digo siempre, transparencia en cada una de las cosas que hagamos, que es algo que no solemos, es algo que no suele ser normal, pero que debe ser así. Denominación del puesto, en este caso técnicos comerciales, y fijaros todo lo grande que es la descripción del puesto. Siguientes áreas de negocio y localidades. Áreas de negocio: energía, industria, aguas residuales, Madrid, tal. Bien. Tercero, funciones. En dependencia del gerente de área se responsabilizará de una amplia cartera de clientes, asesorando la prescripción y venta de productos, tal. Cuarto, requisitos. ¿Qué requisitos se requieren? Pues formación en ingeniería técnica o equivalente y experiencia mínima acreditada de 5 años en el área de negocio. Se valorarán conocimientos de informática en inglés.
5. La oferta en sí. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrece la empresa? Pues ofrece incorporación a una empresa líder con posibilidades de expansión e interesante remuneración según valía. Y por último, forma de contacto. Interesado en enviar currículum vital con fotografía a Departamento de Recursos Humanos por email. Que fijáis de varias formas, ¿no? Mediante correo postal, por email, indicando y al final, pues bueno, nuevamente sale, en este caso, supongo que será el grupo al que pertenece la empresa. Importante dentro de esto, aquí quizás faltaría, aunque ponga remuneración según valía, pues faltaría que se pusiera remuneración en condiciones, para terminar de ser algo total y absolutamente transparente. Pero estamos acostumbrados a ver un montón de ofertas de trabajo, no ya en la prensa, sino también en InfoJob, por ejemplo, ¿no? Que es quizás el portal que más se utiliza, en el cual claramente no vienen las funciones que tenemos que tener, no viene el perfil, o sí, el perfil sí y las funciones también, es decir, exigen mucho las empresas y después ofrecen poco. O no sabemos lo que ofrecen, ¿no? Porque no viene ni el tipo de contrato, ni en ocasiones ni la jornada, ni dónde que hacer dónde que desarrollar el puesto de trabajo, que aquí sí viene claramente, ¿no? La localidad que es, ni cuánto pagan. Y es muy importante lo que paguen. O sea, aquí no se trata de ser materialista ni nada de eso. Es que todo el que trabaja por dinero. Igual que una empresa está para lucrarse, los trabajadores estamos para ganar dinero. Si no, no trabajaríamos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Si no ganáramos dinero, seríamos voluntarios. Y está muy bien ser voluntarios, pero si queremos ser trabajadores, somos trabajadores. Y por tanto queremos saber cuánto vamos a cobrar. ¿De acuerdo? Eso todos lo queremos. Es decir, que ese mito de no pregunta en una entrevista de trabajo cuánto se va a cobrar o cuánto. Bien, no lo vas a preguntar nada más llegando, no lo vas a preguntar al principio. Pero si cuando va acabando la entrevista, el que te está entrevistando no te lo aclara, es una pregunta más. ¿De acuerdo? No puede demostrarse, o sea, no puede molestarse nadie. Ya lo veremos cuando veamos, ¿no? En la selección de personal, siguiente bloque. Ya vamos a ver cómo en las entrevistas y demás, que se puede decir que no, ¿de acuerdo? Aunque supongo que en empresas y demás la entrevista también la vaya a tocar, o sea que no es nada. Vaya a ir desde luego bastante preparado a la hora de hacer una entrevista, en qué se puede hacer, qué no se puede hacer y demás. Bien, pues hasta aquí este primer bloque. Ya digo que de este primer bloque salen dos actividades. La primera es crear un perfil profesional, ya explicaremos en clase, y la segunda es crear algo así como esto, un anuncio en prensa, conforme a los perfiles profesionales que hayamos creado. ¿De acuerdo? Ya las otras dos tareas, actividades grupales, siempre grupales, de este tema, del tema 3, saldrán del siguiente bloque. Bien, pues entonces nos vemos en el siguiente bloque, en la segunda parte del tema 3, que será, como ya sabéis, el quinto bloque de trabajo, que le corresponderá pues igualmente al equipo 5.